Era la noche del 23 al 24 de febrero de 2024, cuando la joya del arsenal ruso, un avión de alerta temprana A-50M Beriev, luchaba por sobrevivir. En el firmamento, unos lugareños, rusos, grababan la escena. El A-50 maniobraba para descender a toda velocidad y evadir los misiles que se dirigían contra él. El avión escupía bengalas y señuelos electrónicos para confundir al Patriot y confundir al primer misilazo. Pero un segundo bólido logró hacer trizas al avión más valioso de Rusia. No pudieron desviarlo. Y al fin, tras 2 años y medio de conflicto, Ucrania lograba derribar por primera vez un avión de alerta temprana de tipo AWACS de Rusia, de los que por cierto Rusia solo tiene 10. Pero ¿cómo es posible que ese avión cayera derribado a más de 300 kilómetros del frente? Al fin y al cabo, Ucrania no tenía ni tiene ningún misil con ese alcance, al menos en teoría, más aún si tenemos en cuenta que muchos de sus misiles soviéticos tienen el combustible ya caducado y han perdido resistencia estructural tras tantos años de almacenamiento y erosión. Ahora bien, para los que hayáis seguido con este canal la guerra de Ucrania, sabréis que este no es el primer derribo en extrañas circunstancias. Realmente ya hemos visto unos cuantos derribos e incidentes en general en los que se han producido destrucciones de varios cazas y helicópteros rusos en extrañas circunstancias. Es que desde hace tiempo hay rumores de que un viejo e inmenso misil soviético, el S-200, habría sido modernizado por Polonia y entregado a Ucrania, y en teoría este misil sí podría tener suficiente alcance. Pero lo que no está claro es que un misil tan antiguo pueda resistir las contramedidas electrónicas de un avión moderno, y mucho menos de un A-50 Beriev. Entonces, sobre todo, ¿qué está pasando exactamente y qué es lo que se les ha ocurrido a los ucranianos? Y debo admitir que he de adelantaros un par de cosas de esta historia. La primera es que los ucranianos han creado una nueva táctica de lucha antiaérea para derribar aviones que yo he traducido como Samboscada. Y segundo, está claro que hay una información que era mentira con respecto a estos hechos y que os voy a desvelar posteriormente. Y es que en realidad la primera Samboscada de la que tengo conocimiento se produjo un 23 de marzo de 2023, cuando en un solo día en un sector muy concreto de la frontera rusa, lejos del frente, fueron derribados en combate más de 7 pilotos rusos distribuidos en 2 helicópteros y 2 cazas, y todo sucedió en apenas minutos. Pero entonces, ¿qué es exactamente una Samboscada y cómo la han utilizado los ucranianos? Y sobre todo, ¿cómo podemos imitar en nuestros ejércitos esa interesante táctica? Pues eso lo vamos a ver en este vídeo, así que yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los que formáis parte de la comunidad interesada en asuntos militares en español, y ahora ¡comencemos! Samboscada o Shambus es un neologismo que nace de combinar las palabras emboscada y SAM, que a su vez es acrónimo de misil tierra-aire. Por tanto, es una emboscada hecha con misiles tierra-aire. Quizás os sorprenda, pero históricamente la defensa antiaérea podía jugar a apagar o encender sus radares rápidamente, ocultar su despliegue y todo eso, pero a la hora de la verdad, los cazas sabían que al sobrevolar espacio aéreo enemigo hay riesgo de que de repente un radar se encienda y te dispare, no hay nada raro en ello. Pero lo que aquí ha sucedido es distinto, porque lo que vimos en marzo de 2023 es como se adelantaban unos sistemas de misiles de largo alcance a pocos kilómetros de la frontera con Rusia y se disparaba para derribar dentro de territorio ruso a todas estas aeronaves, a una distancia tremenda, de 50 kilómetros. De hecho, los restos de esas aeronaves cayeron sobre la aldea rusa de Klinchi, nuevamente a 50 kilómetros del frente, que se dice pronto. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido exactamente? Pues no se sabe a ciencia cierta, pero tengo bastante claro que el sospechoso es un sistema Patriot. ¿Por qué? Bueno, para empezar, el hecho tuvo lugar solo 3 semanas después de que se anunciara la llegada de estos sistemas a Ucrania. Además, el derribo se produjo a unos 50 kilómetros de la frontera con Ucrania, lo que nos permite descartar prácticamente cualquier sistema antiaéreo de muy corto o medio alcance, así que ya solo nos quedan candidatos de largo alcance. Por tanto, nos quedarían 2 sospechosos, o bien un sistema de largo alcance S-300 de origen soviético, o bien un Patriot. Pero para empezar, el S-300 es mucho más aparatoso y difícil de desplazar debido al enorme tamaño de sus camiones. Y además es un sistema que los rusos conocen bien, así que existen muchas maneras de engañar a sus misiles, radares e incluso localizar a estos últimos para destruirlos.
Y por último, lo cierto es que en 2 años de guerra no habíamos visto un evento de estas características en ningún otro momento, así que sería mucha casualidad que justo un mes después de llegar los Patriot, a los ucranianos se les haya ocurrido utilizar los S-300 por primera vez de esta forma. En aquel mes, los ucranianos habían lanzado diversos ataques a través de la frontera rusa gracias a la legión de voluntarios rusos favorables a Ucrania, así que la aviación rusa se estaba empeñando a fondo y estaba castigando a Ucrania con intensos lanzamientos de misiles. Paralelamente, desde el invierno de 2022, los rusos se habían embarcado en una campaña de desgaste contra la defensa aérea ucraniana, así que los cazas Sukhoi 35 se pasaban los días amagando con aproximarse a la frontera ucraniana, poniendo en vilo y sometiendo a una tensión constante y a un gasto de municiones constante a la red antiaérea ucraniana. Pero entonces, el 13 de mayo, los ucranianos habrían sido capaces de acercar bastante al frente una o más baterías del sistema Patriot. Ese mismo día, un caza Sukhoi 35 y un bombardero táctico Sukhoi 34, lo mejor de la Fuerza Aérea Rusa, fueron derribados, y junto a ellos un par de helicópteros, de los que uno sería un súper raro Mi-8M TPR-1. TPR que no es de Political Room, sino es de contramedidas electrónicas. Este helicóptero es una aeronave que lleva un perturbador gigante, encargado de saturar las señales de radio y las emisiones de los radares antiaéreos ucranianos a fin de facilitar los ataques de los cazas rusos. Y por si todo esto fuera poco, lograron destruir un segundo helicóptero Mi-8 que podría estar intentando buscar y rescatar a pilotos de aeronaves derribadas previamente, o podía ser un segundo helicóptero de guerra electrónica con perturbadores. De hecho, inmediatamente después de los derribos aparecieron imágenes de otros helicópteros Mi-8 rusos en la zona volando muy bajo, posiblemente para evitar ese gran haz del radar enemigo que podía amenazar con derribarlos, como ya había sucedido antes. Esta quizás sería una de las primeras emboscadas que se vieron en la guerra de Ucrania. Pero antes de continuar, tenéis que ver esto. Esto es una batería de Patriot que lleva 3 lanzadores y un posible radar. Solo son 4 vehículos grandes, escoltados por unos todoterrenos del ejército. Y eso que les cae encima es un misil balístico Iskander-M que detonó en el centro mismo de la columna, aniquilándolo todo a su paso. Y quizás os preguntéis, ¿por qué os pongo esto? Bueno, pues porque quiero que veáis el riesgo que se corre al mover vehículos tan grandes cerca de la frontera o del frente, de un lugar que tu enemigo tiene vigilado. Y quiero que veáis que el riesgo que se corría en acercar baterías de misiles de largo alcance cerca de la frontera era muy real, y en ocasiones, para realizar una emboscada, la unidad antiaérea lo ha pagado con su vida, como fue este el caso. Pero volvamos al peligroso negocio de las emboscadas. El primer peligro es que todo el batallón o la batería se muevan juntas, haciendo que hasta un abuelo míope tenga capacidad de detectarles. Por ejemplo, es habitual que los hackers de la inteligencia militar rusa pirateen la señal de cámaras de tráfico o cámaras civiles de videovigilancia en estaciones de servicio situadas junto a carreteras para observar las carreteras. Además, es probable que cerca del frente existan lugares donde equipos de Spetsnaz se infiltren o se escondan junto a las carreteras, encargados así de informar de cualquier movimiento de tropas. Por no hablar de los drones de reconocimiento o los equipos de guerra electrónica capaces de captar las señales de esos radares y tratar de geolocalizar desde dónde se están lanzando las emisiones, por tanto capaces de geolocalizar al propio radar. Pero aquí viene lo gordo. Cuando analizamos un manual de combate FM 31.85 titulado Operaciones del batallón y de la batería Patriot, no encontramos ninguna clase de mención específica a la emboscada. Lo que este manual, por ejemplo, sí dice es que la mayor amenaza son los misiles balísticos, la segunda mayor amenaza son los cazas enemigos, y la tercera, por ejemplo, son los helicópteros de ataque volando bajo o los helicópteros dotados de perturbadores de señal, de inhibidores, de sistemas de guerra electrónica para saturar las ondas, ya que degradan mucho la capacidad de detección del radar del Patriot. Y a partir de ahí el manual se limita a dejar claro que todas las operaciones del Patriot son de naturaleza defensiva. Se trata de o proteger objetivos críticos en retaguardia, como sucedió al emplazar las baterías de Patriot en Kiev, o se trata de proteger a las tropas ubicando las baterías cerca del frente. Pero de lo que no habla el manual en ningún sentido es de simplemente
atacar, de simplemente intentar derribar al enemigo en su propio espacio aéreo. La misión que le asigna, en cambio, siempre es defensiva, siempre es hasta cierto punto pasiva o dependiente de aquello que quieres proteger, sea una infraestructura crítica, una capital o una unidad de combate en el frente. Lo cierto es que aquellos días de mayo, Ucrania había lanzado varios drones contra depósitos de combustible en la región de Briansk, muy lejos del frente, una jugada que quizás, y solo quizás, sirvió para atraer a la Fuerza Aérea Rusa, encargada de taponar los huecos del frente que la defensa aérea rusa no podía cubrir, y lanzando diversos misiles sobre Ucrania como castigo. Claro, aunque en aquel momento los rusos probablemente intuían que había ya sistemas Patriot sobre el terreno, lo que no se esperaban es que estos estuvieran desplegados en un sector irrelevante del frente. Es decir, según el manual y de acuerdo a la lógica, lo lógico era que esos sistemas se desplegaran, como en buena medida se hizo, pues en Kiev, en Zaporilla, en Dnipropetrovsk, donde fuere. Incluso tendría sentido que estuvieran cerca del frente, para proteger a sus tropas. Pero ¿y qué iban a hacer en un lugar irrelevante donde no hay nada que proteger? Es decir, que inteligencia militar rusa probablemente recomendó operar, imaginando, asumiendo que habría sistemas Q, como mucho algún S-300, contra los que había contramedidas de guerra electrónica ya preparadas. Así que los rusos lo que hicieron fue enviar un par de helicópteros Mi-8 MTPR, dotados de perturbadores de señal, para cegar y dañar a los radares ucranianos en la zona, pensando que como mucho habría S-300, y permitiendo así que los Sukhoi 34, esos bombarderos tácticos, lanzaran sus misiles cómodamente en territorio ucraniano. Pero lo que no sabían los rusos es que esa batería de Patriot se había desplazado sigilosamente a la provincia de Novgorod-Siversky, sin que nadie más lo supiera. Y nos podemos hacer una idea de cómo fue, es decir, desplazamientos muy sigilosos, hechos siempre de noche, con la policía militar discretamente controlando cada tramo, evitando que nadie pueda observar la carretera, haciendo un reconocimiento previo para observar que no haya cámaras de vigilancia que los hackers rusos puedan utilizar para observar al Patriot, midiendo cada punto de parada de la batería, cada punto del recorrido, cada pista secundaria por la que van a pasar los camiones, en fin, un desplazamiento secreto y hecho con muchísimo cuidado. Paralelamente, los ucranianos empezaron a montar un par de radares P-18 de alerta temprana, diseñados en tiempos de la URSS y recientemente modernizados. Puede que no fueran muy precisos para localizar una aeronave, pero eran suficientes como para saber su rumbo y su altura. Y como era un radar muy típico, no levantaría sospechas de los rusos respecto a la presencia del Patriot. ¿Y la idea cuál era? Pues no exponer a la batería Patriot, encender este radar de vez en cuando para ver los movimientos de los rusos y apagarlo, sin descubrir de esta manera la existencia de los Patriot. Mientras, los Patriot permanecerían con los radares en modo de escucha pasiva, es decir, recibiendo las ondas emitidas por los radares rusos, pero sin emitir ondas propias. Pero lo más importante es que se desplegaron dos camiones con el sistema AMG, o grupo de antenas mástil, a 30 kilómetros de distancia entre sí. Además, junto al primer AMG, se colocó el excelente radar de tiro AN-MPQ-53, el vehículo de puesto de mando y el vehículo con los grupos electrógenos, y todo ello junto a un par de estaciones de lanzamiento. Pero en el segundo grupo, quizás el más importante, el que estaba más cerca de la frontera rusa, se distribuyeron 4 estaciones de lanzamiento a 10 kilómetros a su vez del AMG. Es decir, básicamente tenemos un radar. Ese radar puede mandar la información al centro de mando y a un AMG. ¿El AMG qué hace? El AMG, que es ese enorme camión, ¿no?, se combina con otro camión similar y pueden mandarse información a 30 kilómetros de distancia, de manera automática. Es decir, mando la información al AMG y este se lo manda al otro AMG a 30 kilómetros de distancia. ¿Y esto por qué es importante? Porque de esta manera puedo separar mi batería. A su vez, alrededor del puesto de mando y del propio AMG, el lanzador individual puede separarse hasta 10 kilómetros. Por tanto, tengo un radar, un puesto de mando, con las baterías separadas a un máximo de 10 kilómetros, y ese radar pasa la información al AMG, el AMG, que es ese camión gigante, se la manda al otro AMG a 30 kilómetros, y este segundo AMG a su vez puede estar a una distancia de 10 kilómetros de los lanzadores. En total, 50 kilómetros de distancia si quisieras llevarlo al máximo.
Esta es la gran capacidad que te permiten esos enormes camiones con capacidad de lanzar un chorro de ondas que automáticamente transfiere la información del radar a los lanzadores a esa distancia. Y es que recordemos que un lapso de milisegundos en la intercepción de un misil balístico supone fallar el blanco. Por eso es tan importante tener ese chorro de ondas que sea tan eficaz y tan rápido. Y por eso 50 kilómetros, es decir, operar en lo que se conoce como modo remoto, es la mayor sofisticación, digamos, en el arte del disparo, el tiro antiaéreo con un sistema de largo alcance como el Patriot. Es cierto que cuando las baterías están tan dispersas, se crea un riesgo de que éstas sean atacadas por un comando Spetsnaz infiltrado en retaguardia, pero merecía la pena correr el riesgo. Eso sí, la vulnerabilidad de este sistema Patriot era su radar, que genera un cono de visión de unos 160 grados, pero que es vulnerable si un objetivo logra acercarse a su espalda, especialmente si se trata de una aeronave volando a baja altura, haciendo un vuelo táctico. Así que, como dicta el manual, se colocaron varios equipos de lanzamisiles antiaéreos portátiles Stinger con los que proteger la espalda del radar del Patriot. Pero lo más interesante es que inteligencia militar había estado reuniendo información de los últimos bombardeos lanzados por los cazas rusos y conocían más o menos las rutas que seguían, las alturas a las que volaban y el rumbo concreto. Y esto permitió utilizar un modo de búsqueda especial que tiene el Patriot que se conoce como Tailored Search, es decir, algo así como búsqueda hilvanada del objetivo. Es decir, cuando sabes con una cierta precisión dónde te va a aparecer el blanco, puedes configurar tu radar para que se centre en esas zonas y de esta manera sea más ágil. Puede hacer el proceso de escanear el cielo, que es inmenso, mucho más rápido, lo que te da una ventaja táctica. Así que tenemos, de un lado, modo de operación remoto, están descentralizadas, las baterías, los radares y los AMG están muy separados, y además tenemos el modo de búsqueda hilvanada, en la que el radar se centra en determinados sectores en los que inteligencia ha informado de que probablemente van a aparecer aeronaves enemigas ahí para realizar el bombardeo. Además, se colocan dos lanzadores de misiles cargados con misiles antiaéreos estándar y otros dos lanzadores con misiles SOC, un misil especializado en soportar y atacar fuentes de emisión de ondas, es decir, perturbadores de señal que a otro misil o a otro radar confundirían, justamente sirven para que guíen a este tipo de misil, el SOC, hasta su objetivo. Y así es como finalmente se efectuó la emboscada. El radar de largo alcance P-18, pese al riesgo, se activó, y cuando observó que un grupo de aeronaves enemigas se dirigían hacia Ucrania, llamó por radio para informar a la batería Patriot. Mientras, los oficiales de guerra electrónica de la batería, escuchando en pasivo, ya habían detectado a los dos helicópteros Mi-8 tratando de crear una pantalla de ruido, de inhibición, emitiendo una enorme cantidad de ondas para saturar a los radares. Inmediatamente después, se encendió el radar de tiro y se disparó la primera salva de misiles SOC, que en cuestión de un minuto ya habían hecho trizas a los helicópteros, a los perturbadores de guerra electrónica, que cayeron al suelo envueltos en llamas. Inmediatamente después, se dispararon 4 misiles adicionales contra un bombardero táctico Sukhoi 34, que también fue pulverizado en cuestión de segundos junto a otro caza Sukhoi 35, lo mejor de Rusia. E inmediatamente después, el AGM y el conjunto de baterías más cercanas a la frontera empezaron a replegarse. Y en cuanto aquel grupo se puso a salvo y empezó a conducir en dirección a Kiev, el primer grupo empezó a desmontar para seguir el mismo camino. Como el alto mando además no quería sorpresas, un contraataque ruso, decidieron enviar a un grupo de cazas Flanker de la Fuerza Aérea para proteger a los Patriot en su ida a Kiev. Y es que la respuesta rusa no se haría de rogar, adaptarían rápidamente sus tácticas, pero cuando lo hicieron ya era demasiado tarde, el grueso de la batería había logrado escabullirse. Por tanto, ¿cuáles son las lecciones y los elementos básicos de una emboscada? La emboscada no busca proteger o defender nada, lo que es un sacrilegio para la defensa antiaérea tradicional. La emboscada solo busca infligir pérdidas de aeronaves y pilotos al enemigo, provocando indirectamente que éste suspenda y modifique sus operaciones aéreas, logrando así el objetivo, indirectamente, de la defensa aérea. El concepto en sí es apto principalmente para los sistemas antiaéreos de largo alcance, que para tener éxito necesitan guardar una exquisita disciplina de emisiones y sobre todo tener la capacidad de distanciar al máximo sus plataformas sin perder eficacia, es decir, el operar en remoto, a distancia unos elementos de otros de la batería antiaérea.
Por último, la inteligencia táctica es clave para establecer una emboscada. Es necesario conocer los itinerarios que suelen utilizar las aeronaves enemigas en sus ataques. Y además, es fundamental poder desplazar tu propia batería sin que sea detectada por la inteligencia enemiga. Así que eso ha sido todo, amigos. ¿Qué os parece el uso de la emboscada? ¿Creéis que en realidad es algo antiguo o sí es algo nuevo? Yo creo que hay un matiz importante y que efectivamente tiene un uso ofensivo cuando la batería antiaérea históricamente se ha usado fundamentalmente para proteger algo. No se ha usado como un arma solo para destruir algo sin que tengas la intención de proteger a nada. Por lo menos así dictan los manuales. En todo caso, me quedo a esperar vuestras opiniones ahí abajo en los comentarios y como siempre, ya sabéis que tenéis disponibles los nuevos parches, edición limitada, y las nuevas camisetas, no edición limitada, ahí abajo, debajo de la descripción justamente. Así que eso ha sido todo, muchas gracias a todos por estar ahí y hasta otra.